Muy buenos días, les damos la bienvenida al webinar El teletrabajo en Nicaragua, la nueva realidad. En esta ocasión vamos a estar revisando aspectos legales y fiscales del teletrabajo en este país y esperamos disfruten este evento. Les invitamos a realizar todas las preguntas que deseen a través del botón de Q&A o el chat ubicados en el panel de control de sus pantallas. Las mismas serán respondidas por nuestros expertos al finalizar la charla. Les comentamos que cada uno de nuestros expertos se encuentra desde diferentes lugares, por lo que nos disculpamos de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Les voy a presentar un poco acerca de los expertos del día de hoy. Eh, Nuestro moderador, don Carlos Ayón, él es Country Law Leader en Nicaragua. Es abogado incorporado tanto en Nicaragua como en Costa Rica, con 25 años de experiencia en el sector corporativo de Centroamérica. Ha fungido como asesor legal en el área corporativa laboral de varias empresas, entre ellas la multinacional Total Petróleo de Francia. Ha participado en más de 500 procesos laborales y posee estudios de posgrado del Washington College of Law, de la American University y también de la Universidad de Georgetown. Adicionalmente, les presento a Laura Navarrete. Ella es la líder a cargo de la práctica de Derecho Laboral de EY Law en Centroamérica, Panamá y el Caribe. Cuenta con más de 10 años de experiencia en asesoría enfocada en el sector patronal. Tiene una licenciatura en Derecho y graduada con honores de la Universidad de Costa Rica. Además, posee un máster de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Salamanca en España. Con ustedes también les presento a Víctor Valle. Él es Senior Law de Nicaragua. Es abogado y notario público en este país, con más de 10 años de experiencia en asesoría jurídica de las empresas. Se desempeña como asesor senior en el área de asesoría legal corporativa y laboral de las empresas. Finalmente, les presento a María Félix Estrada. Ella es Senior de Tax de Nicaragua. Es abogada y notaria pública en este país, con más de 15 años de experiencia en el área de derecho tributario, asesoría y planificación fiscal, seguridad social y litigio administrativo ante las autoridades tributarias, y adicionalmente es catedrática universitaria. Sin más, los dejo con don Carlos Ayón, nuestro Country Law Leader en Nicaragua. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados clientes y amigos. La pandemia generada por la COVID-19 impactó de una forma imprevisible al mundo entero, como ningún otro evento anterior en los últimos tiempos. En las industrias y el comercio en general, las empresas tuvieron que ver todas las formas posibles para mantenerse operando mientras buscaban brindar la mayor seguridad a sus trabajadores. En el otro lado, los trabajadores querían asegurarse la manera de continuar laboralmente activos y a la vez cuidarse al máximo de la exposición al virus. Es por eso que el sector laboral, a partir de febrero del 2020, fecha en que el virus ingresó a Centroamérica, que se dio tanta afectación, cambios, modificaciones, resiliencia, dando así un vuelco de casi 360 grados, por ser esta la más esencial de las áreas para la continuidad de todo negocio y por ende sus resultados. Nicaragua no fue la excepción. Aquellas empresas cuyo giro de trabajo lo permitían empezaron a planificar y al mismísimo tiempo, sobre la marcha, empezaron a implementar soluciones con el fin de adaptar o mejorar las plataformas tecnológicas para que sus trabajadores pudiesen laborar desde sus hogares. En este webinar veremos cómo esos cambios, tantos en algunos países de la región, fueron acompañados de normativas específicas y en el caso concreto de Nicaragua fue la práctica, que con el tiempo se convierte en costumbre como fuente del derecho y la que ha venido impulsando ciertos cambios a nivel laboral. Veremos desde la óptica práctica y teórica cuáles son las ventajas y desventajas de esta modalidad de trabajo, así como las obligaciones de los empleadores y de sus empleados.
Veremos cómo en muchos casos la supervisión presencial ha venido transformándose a una supervisión virtual, pero mucho más ligada a un esquema de resultados. Repasaremos cómo esta forma de elaborar existente desde antes del 2020 para casos muy específicos eran formas excepcionales, pero sin embargo, a partir de la pandemia tuvo esta explosión que llegó para quedarse. Y por lo tanto es ahora, más de 2 años y medio después, es necesario realmente repasar cuál es el resultado que se está teniendo a través del teletrabajo en Nicaragua, tanto desde la óptica legal como la fiscal, y donde nosotros como empresas podemos ver cuáles son los puntos de mejoras que podemos adaptar. Por lo tanto, los invito a disfrutar de este webinar y de formular sus preguntas a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Cada uno tiene amplísima experiencia en el sector del derecho laboral. Para efectos de mayor orden, las preguntas serían al final de todas las intervenciones. Para EY Law es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos. Siguiente Filmina, por favor. Desde EY Law tenemos una firma internacional de abogados afiliada a EY Global, con oficinas en más de 150 países y contamos con más de 200,000 profesionales. En Centroamérica tenemos más de 1,300 profesionales, contando con 168 abogados con oficinas en toda la región, en toda Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Siguiente, por favor. Contamos con una firma multidisciplinaria que elabora por servicios, por sectores, y donde todos hacemos una integración de servicios. Sí. A continuación, tenemos las palabras de nuestra experta y líder regional de Derecho Laboral, Laura Navarrete, quien nos hablará sobre el teletrabajo en la región. Adelante, Laura. Muchísimas gracias, Carlos. En efecto, bueno, primero agradecerles por su presencia. Es un gusto contar el día de hoy con ustedes. Vamos a tratar de hacer la exposición lo más dinámica posible y esperamos muchísimo sus preguntas al final. Cualquier duda que les pueda surgir para efectos de poder aclararles. Como mencionaba Carlos, en realidad en nuestros países el teletrabajo en muchas ocasiones se dio de forma reactiva, es decir, no necesariamente teníamos una planificación estratégica sobre cómo implementar el teletrabajo, sino que al darse la pandemia y vernos obligados de cierta forma a implementar el teletrabajo, lo hicimos de manera reactiva. En Costa Rica, por ejemplo, es el único país de toda la región que tenía legislación sobre el teletrabajo previo a la pandemia, pero no nos imaginemos que la teníamos desde mucho antes porque en realidad empezó a implementarse desde septiembre de 2019. A partir de la pandemia, en realidad muchas empresas, a pesar de que ya existía la legislación, empezaron a implementar el teletrabajo de forma continua. Y les cuento que en EY tenemos una encuesta a nivel global que se llama Work Reimagined Survey, en la cual se entrevistan a más o menos 17,000 trabajadores, incluyendo las personas a cargo de las organizaciones de 26 industrias alrededor de 22 países, y con base en eso podemos tener una visión bastante integral de cómo se perciben ciertos temas a nivel global. En esa entrevista, lo que se ha dicho es que el 82% de los empleados a nivel global tienen la expectativa de teletrabajar por lo menos 2 días ya de manera permanente. Es decir, en realidad la posibilidad del retorno a las oficinas de manera 100% presencial no es necesariamente algo que nos vuelve competitivos, ni necesariamente lo que nos va a hacer un empleador como se dice, el employer of choice, ¿verdad? El empleador al cual la gente quiere acudir para efectos de optar por una opción de trabajo. Entonces, en realidad, para justamente ser ese employer of choice, ese empleador que las personas escogen, necesariamente tengo que tener alternativas que ofrezcan esa flexibilidad que las personas esperan. Entonces, a pesar de que en nuestros países hay una gran deuda en cuanto a cómo se regula el teletrabajo, nosotros como organizaciones tenemos que ir un paso más adelante
Y no solo planificar para efectos de otorgar unas medidas de teletrabajo adecuadas, sino también realmente hacerlo de manera tal que no sea impositivo, sino que sea escuchando las necesidades de la gente. ¿Qué quiere decir esto? A nadie le gusta hacer algo cuando nos obligan. Y yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de cuando uno entra a un restaurante y le dicen a dónde se quiere sentar y yo digo, ah, bueno, me quiero sentar en esa mesa y está perfecto, me sientan en esa mesa y yo me siento muy satisfecho. En cambio, cuando entro a un lugar y me dicen a dónde se quiere sentar, la mesa que le estoy asignando es esta, yo no me siento tan satisfecho, a pesar de que capaz es la misma mesa que yo iba a escoger. Pero en el fondo, cuando nos obligan a algo, uno se siente como que no están respondiendo y no lo están escuchando. En las relaciones de trabajo eso tiene cierto matiz, porque al fin y al cabo en el restaurante yo estoy pagando, mientras que en la relación de trabajo me están pagando a mí. Pero evidentemente es importante escuchar a la gente, es decir, es importante escuchar qué necesitan las personas para efectos de yo tomar esa retroalimentación y definir cómo quiero proceder. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que los humanos son el centro de nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones son ficciones jurídicas. Entonces, es necesario escuchar a las personas, entender qué es lo que quieren e implementar medidas que no sean genéricas, sino que se ajusten a la cultura y a lo que yo quiero implementar. En nuestra región, aquí vemos el cuadro. En realidad el teletrabajo no es una realidad para todos. Estamos hablando de estos temas cuando en principio no toda la población realmente teletrabaja. Por ejemplo, en Costa Rica sí hay una gran, en el sector privado sí hay una gran población que teletrabaja y mucho de esto es justamente porque tenemos una gran cantidad de shared service centers que brindan servicios remotos. Pero, por ejemplo, en Panamá solo el 26% de la población teletrabaja, en El Salvador solo el 12.7%, en Honduras 14% y en República Dominicana 22%. En Guatemala no hay datos y tanto en Honduras, República Dominicana como en Guatemala, al igual que en Nicaragua, no tenemos todavía legislación. Solo en Costa Rica, que les mencionaba, previo a la pandemia, en Panamá se inicia en el 2020 con una legislación planteando el teletrabajo y en El Salvador se implementa la legislación a la luz de la pandemia. Entonces, a raíz de la pandemia es que muchos de nuestros países empiezan a emitir por lo menos directrices sobre cómo implementar el teletrabajo, pero no teníamos realmente una guía. Y como organización es súper importante participar, por ejemplo, en estos eventos para discutir cuáles son esas mejores prácticas que me van a ayudar a implementar el teletrabajo. En la siguiente filmina vamos a ver justamente cuáles son esos puntos específicos que me van a ayudar a mí para cuáles son las mejores prácticas y definitivamente cuáles son los puntos que no tengo que hacer para efectos de implementar el teletrabajo. Entonces, en el 2021 la OIT mencionaba cuáles son los mayores desafíos del teletrabajo en nuestra región. Y el primero es, pues evidentemente, la falta de normativa. Yo estoy empezando más bien del final para el principio, porque al fin y al cabo, como no tengo normativa, tengo que de cierta forma ver cómo se ha regulado en otros países, cuáles han sido las experiencias en esos otros países para efectos de yo tomar de cierta forma lo que me sirva como mejor práctica. Pero yo tengo que adelantarme. ¿Y cuáles son esas buenas prácticas que en definitiva les podemos recomendar? Pues fijar un acuerdo entre las partes donde se pacten específicamente las condiciones. Como les decía, el modelo híbrido llegó para quedarse. No necesariamente el teletrabajo al 100% es la solución. Creo que cada organización tiene que evaluarlo a lo interno. Y si yo quiero que las personas regresen a trabajar por lo menos unos días a la oficina, y es uno de los puntos que vamos a ver más adelante, tengo que reinventar el lugar de trabajo, tengo que renovar el espacio físico y las comodidades, porque es un poco hacer de la experiencia de ir a trabajar en la oficina algo útil. Las nuevas generaciones no necesariamente les gusta que yo diga, bueno, de lunes a miércoles usted trabaja presencial y jueves y viernes trabaja remoto. Tiene que tener un porqué. ¿Por qué yo quiero que teletrabaje presencial? Pues evidentemente porque necesito que se ocupe el espacio, porque en esos días vamos a programar reuniones presenciales. No manden a la gente a trabajar presencial solo porque sí. Es decir, que ese sea el día eventualmente de hacer workshops, de revisar los pendientes, de revisar avances, de hacer planificación. Si ese día que yo voy a trabajar en la oficina voy simplemente a enviar correos, la diferencia que trabajar en la oficina y que trabajar a remoto no tiene ningún sentido. Entonces, justamente es cómo también reinventar el lugar de trabajo para que sea un lugar
funcional. Cuando mando a la gente a teletrabajar, que se dé seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que yo definitivamente garantice que aquellas personas que están teletrabajando tienen las condiciones para teletrabajar, ya sea porque el mismo empleador provea esas condiciones, o bien porque yo garantice que el empleado, mediante alguna declaración jurada o algún documento específico, diga: yo quiero teletrabajar y te cuento con las condiciones para hacerlo. No manden a la gente a teletrabajar sin saber eso, porque al fin y al cabo, primero, es una obligación del empleador garantizar la seguridad y salud ocupacional de los empleados, y segundo, en realidad no estoy garantizando que ese empleado vaya a ser más productivo. Entonces es indispensable que esa verificación se lleve a cabo. El darle a la gente el equipamiento y los elementos de teletrabajo es muy importante. Es decir, no solo, y ahí no nos referimos más allá del espacio físico, sino también a las herramientas. Al fin y al cabo, muchas veces con la pandemia se envió a gente a teletrabajar con la computadora y listo, pero no había ni siquiera sistemas como Teams, por ejemplo, que con la pandemia más bien se empezó a implementar muchísimo más, las llamadas por Zoom, el hecho de que yo me tenga que conectar a un sistema, que haya un sistema de reporte de horas, que haya un sistema de trabajo compartido para efectos de desarrollar documentos. Todo eso es muy importante, porque la idea no es mandar a la persona a teletrabajar sin una guía, sin ningún elemento y sin ningún mecanismo de control. Porque esa concepción que existe en muchas de nuestras organizaciones de que la gente que está teletrabajando no sabemos qué está haciendo, es justamente por la problemática que tiene la misma organización de una falta de planificación de herramientas específicas que le permitan llevar a cabo ese control. En definitiva, también tener a las personas reportadas en la seguridad social, garantizar el cumplimiento de las jornadas. Carlos al puro principio mencionaba cómo EY, por ejemplo, está funcionando en 150 países, y es claro que en esos 150 países estamos en diferentes zonas horarias. Entonces, por ejemplo, si yo recibo un correo de un lugar que está 8 horas más adelante, puede ser que yo lo reciba en un momento en el que yo no estoy trabajando. Y no necesariamente eso quiere decir que se me está dando una instrucción para contestarlo de forma inmediata, pero cómo dentro de nuestras organizaciones realmente transmitimos ese mensaje. Es decir, en EY, por ejemplo, tenemos en la firma, y así se lo hemos recomendado a varios de los clientes, en la firma un mensaje que dice: nosotros formamos parte de una organización global y usted puede estar recibiendo este correo en un momento en el que no es parte de su jornada laboral. No es necesario que me lo conteste de inmediato. ¿Por qué? Porque eso también los protege a ustedes de que después las personas no reclamen, por ejemplo, jornada extraordinaria o falta de derecho a la desconexión, que es un tema también muy significativo. Entonces, esas son las recomendaciones que tenemos, el definir acuerdos de teletrabajo donde se establezcan claras las obligaciones, la posibilidad de revocarlo en caso de que no funcione, la implementación de medidas, cuáles van a ser los días que se van a fijar de teletrabajo, y no necesariamente quiere decir que yo tenga que establecer ahí, van a ser lunes y miércoles. Puede ser perfectamente que semanalmente se va a definir cuáles van a ser los 2 días que la persona va a teletrabajar según las necesidades de la misma persona y de la organización, obviamente. Es decir, si yo necesito que a un día específico la persona vaya a la oficina porque tenemos una reunión presencial, pues ese es el día que se trabaja presencial. Entonces, esa flexibilidad, incluirla en el acuerdo, es muy importante. Las plataformas digitales colaborativas, es decir, que la experiencia tecnológica del teletrabajo realmente sea tal, ¿verdad? Y que no estemos hablando de teletrabajo nada más por medio de un celular y listo, ¿verdad? Establecer nuevos hábitos para programación de agendas y reuniones, es decir, tomar en cuenta el factor humano, reunirnos, escuchar a la gente y no desconectarnos a pesar del teletrabajo, y evidentemente la formación para el correcto uso de información confidencial. Es decir, si yo permito que la gente, por ejemplo, se vaya a trabajar en una cafetería, en definitiva, tengo que considerar si esa persona está tomando las medidas adecuadas para que mi información no se filtre y no se quede del conocimiento de toda la cafetería. Entonces, todas esas restricciones es muy importante que las definan, establecer políticas justamente del manejo de los datos y de la confidencialidad. Esa es básicamente mi intervención. Cualquier duda que puedan tener, los invitamos a plantearla, y sin más, los dejo con Carlos. Muchas gracias, Laura. Laura, hay una pregunta ahí en eso que dijiste de la formación para el uso de la información confidencial, ¿verdad? ¿Cómo ves vos el caso, digamos, imagino que va acompañado con una debida capacitación para la restricción de la data, ¿verdad? Confidencial, y para poder
efectivamente dar un teletrabajo garantizable a la empresa. ¿Cuál ha sido tu Así es. experiencia, digamos? Sí, y pasa por capacitación y pasa por definición de qué se permite y qué no. Por ejemplo, en muchas organizaciones, incluida EY, cuando uno incluye una llave malla dentro de la computadora la encripta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que después cuando yo saco esa llave malla, el documento va a tener una clave que yo voy a tener que proporcionar. Y si no, no lo voy a poder abrir. Eso es un ejemplo de un mecanismo de seguridad que la misma organización implementó, pero se tienen que establecer políticas de dónde se permite trabajar, por ejemplo, de dónde se permiten tener llamadas, de si eventualmente yo tengo un fallo técnico en mi computadora, a dónde me tengo que trasladar, es decir, que eventualmente no me pueda trasladar necesariamente a un café, sino que me tenga que trasladar al centro de trabajo. Ahora que están todas estas alternativas de lugares de trabajo, eventualmente la organización podría alquilar espacios, ¿verdad? Que no necesariamente sean solo el espacio de mi empresa, sino que yo pueda facilitar para que las personas que no trabajan cerca de mi organización tengan un lugar cerca al que se puedan trasladar. Y también la capacitación pasa mucho por la capacitación al liderazgo, ¿verdad? Que eventualmente yo capacite el liderazgo para que también puedan transmitir un liderazgo, coaching y mentoría de forma remota. Eso es súper importante porque si no, entonces generamos empresas desconectadas y las empresas, como mencionaba anteriormente, son ficciones jurídicas y las personas somos las que la manejamos. Entonces, si los líderes no están debidamente capacitados, la gente se va a sentir desconectada. Excelente, Laura, muchísimas gracias. A continuación tenemos la participación de Víctor Valle, quien nos hablará sobre el teletrabajo en Nicaragua desde la óptica legal. Adelante, Víctor. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a todos por estar acá. Bueno, el primer tema a tomar en cuenta es algo que incluso ya Laura mencionó, que es que el teletrabajo se encuentra regulado o no en Nicaragua. En definitiva, no se encuentra regulado, como bien lo mencionaba, pero sí podemos encontrar, digamos, al hermano menor del teletrabajo. A mí me gusta decirlo así, es el trabajo a domicilio. ¿Por qué le digo así? Porque inclusive en la práctica hemos encontrado que muchas personas lo confunden, muchos colegas incluso lo confunden, por falta de interpretación, evidentemente, un poco de profundidad. La principal diferencia que tiene el trabajo a domicilio con el teletrabajo es que uno se realiza desde el propio hogar, si bien es cierto, similitud, pero la diferencia es que debe ser sin dirección y vigilancia del empleador, a diferencia del teletrabajo, que sí tiene una dirección y vigilancia. Ahora bien, el teletrabajo se encuentra establecido en alguna sentencia, hay jurisprudencia, en definitiva, hay menciones al teletrabajo dentro de la jurisprudencia nicaragüense. Está la sentencia 1177-2016, la 69-2016 también y la 50-2015, pero solo son referencias, no son definiciones ni procedimientos de cómo aplicarlo. Entonces todo viene sujeto a que las partes, tanto empleador como trabajador, definan las condiciones en las que se puede realizar el teletrabajo. El magistrado del Tribunal Laboral Nacional de Apelaciones sí lo definió el teletrabajo, coincidente con lo que estableció la OIT. Dice que el teletrabajo consiste en que un trabajador va a desempeñarse con el uso de tecnologías de la información para desarrollar el trabajo en un lugar distinto a las instalaciones del empleador. Eso nos lleva al siguiente tema, que son las características específicas de lo que es el teletrabajo. Son tres. El teletrabajo debe realizarse en un espacio físico ajeno a la empresa. Es decir, puede ser en el domicilio del trabajador, en la casa, puede ser incluso en un café. ¿Cuántas veces no hemos encontrado personas que están con su computadora trabajando, están respondiendo informes, respondiendo correos, siempre y cuando puedan responder a las necesidades de la empresa? No hay ningún problema. Eso es teletrabajo. ¿Cuál es la otra característica? La ejecución del trabajo se realiza a través de tecnología informática. Las tecnologías informáticas son precisamente el uso de una laptop, puede ser una computadora de escritorio también, puede ser incluso un teléfono inteligente, puede ser una tablet. Estos medios de información, medios de comunicación, los debe proveer el empleador. Más adelante voy a profundizar por qué. Y tercera característica importantísima, que la organización empresarial sea sui generis, sea particular. ¿Qué quiere decir esto? Que uno,
que el trabajo que va a desarrollar el trabajador sea susceptible de desarrollarlo desde casa o desde un lugar distinto de las instalaciones de la empresa. Y dos, que la empresa como tal tenga suficiente infraestructura tecnológica para poder dar seguimiento al cumplimiento de las funciones de cada trabajador. Continuamos con que a día de hoy en Nicaragua se ha utilizado un modelo de trabajo bastante tradicional, es decir, donde el empleador o el jefe de cada persona, de cada trabajador, que es la cara del empleador en todo caso, viene ejerciendo un control directo. Es decir, lo tenés a 3, 4 pasos de tu escritorio, la persona te está dando seguimiento, la persona te ve que si estás cumpliendo con todas tus obligaciones, además de tus funciones, que si estás cumpliendo con un régimen de vestimenta, etcétera, etcétera. Con el teletrabajo eso viene a cambiar. El seguimiento ya no es físico, sino que es virtual. Y de ahí que la empresa tenga una plataforma suficientemente estructurada y fortalecida desde el punto de vista tecnológico para que pueda dar seguimiento justamente a los cumplimientos que debe hacer cada trabajador en su desempeño de trabajo. Es decir, por cada uno de sus KPIs hay una referencia a controles por resultado entonces. Ahora bien, se tiene que tomar en cuenta la adaptación del trabajador, porque no solamente la empresa se está adaptando, estableciendo una estructura diferente, sino que el trabajador estando en casa también puede ser sujeto a otras distracciones. Estando en casa podrías estar incluso, si tenés hijos, con tu hijo que te está tomando el tiempo, tu esposa, pueden suceder mil cosas dentro de la casa que requieren tu atención y que evidentemente el empleador no puede evitar de que el trabajador ponga atención a esas cosas, pero sí puede evitar a lo siguiente, que es que el trabajador no tenga espacios de ocio. ¿Qué quiere decir esto? Si el empleador, perdón, le proporciona al trabajador una herramienta, perdón, una herramienta para poder desarrollarse, entiéndase una laptop, es lo común. Entonces, en esa laptop, el empleador puede satisfacer las necesidades de la empresa. ¿Cuáles son las necesidades de la empresa? ¿Cuáles son las necesidades de la empresa? Primero, que la información sea resguardada de forma confidencial, en el sentido de que no hayan brechas o divulgaciones sin autorización, que no hayan ciberdelincuentes, que no hayan viruses. Entonces, el empleador le proporciona o cortafuegos o viruses dentro de la misma, el mismo paquete de herramientas para desempeñar el trabajo. El trabajador debe estar dentro de una conexión segura, debe asegurarse que esa conexión sea segura, se debe bloquear el acceso a Internet y por eso decía que el empleador tiene que proporcionar la herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a que el trabajador está trabajando desde su propia computadora, por ejemplo, puede tener acceso a páginas como YouTube. En YouTube es un lugar de ocio, un lugar de distracción, que si bien es cierto, no es lo que debe suceder, pero sucede en la práctica, que el trabajador se distraiga por algún momento. En cambio, si está en la computadora de la empresa, el empleador, si tiene una infraestructura tecnológica bien establecida, puede bloquear acceso a esas páginas. Y es parte de la potestad de vigilancia y aseguramiento que tiene que hacer el empleador de que el trabajador pueda desempeñar sus funciones y obtenga resultados. Continuando con este tema de la potestad, el empleador sí tiene facultades en todo sentido para dar seguimiento. Dice el artículo 254 del Código del Trabajo que el conjunto de normas reguladoras de la conducta y las actividades que desempeña el trabajador del supuesto centro de trabajo para la prestación eficiente del servicio son la potestad del empleador para dar seguimiento y vigilancia. ¿Cómo se hace de esta manera esto? Primero, la disciplina laboral se debe establecer en un reglamento interno de trabajo. La ventaja del reglamento interno de trabajo es que se encuentra establecido y autorizado por el Ministerio del Trabajo. Cada empresa lo debe tener al término del Código del Trabajo y debe ser autorizado. Si establecemos las condiciones del teletrabajo dentro del reglamento interno, entonces estamos salvaguardando una situación que puede ser problemática para la empresa. ¿En qué sentido? Si el teletrabajo
es realizado de forma igual para cada uno de los trabajadores, entonces no habría problema a efectos de que algún trabajador se sienta discriminado. Importante mencionarle la discriminación. Puede ser que un trabajador en un mismo puesto se encuentra realizando teletrabajo y está necesitando realizar teletrabajo porque tal vez les resulta más fácil. Puede ser que no lo necesite, igual. Pero puede ser también que otro trabajador dentro del mismo puesto se sienta con la necesidad de hacer teletrabajo. Entonces, pero el empleador, jefe inmediato, no le da permiso para hacerlo. ¿Qué significa esto? Que no hay, que puede interpretarse como una especie de discriminación, lo cual puede evitarse si en el reglamento interno de trabajo se establecen las condiciones necesarias para que haya teletrabajo. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones? Primero, el teletrabajo debe ser justificativo, es decir, que debe haber una justificación exacta de por qué se puede hacer teletrabajo. Tiene que ver con las características del puesto, tiene que ver con el empleo que va a desarrollarse. Y también tiene que ser voluntario. En el pasado, con la pandemia, podía interpretarse que el teletrabajo sí era obligatorio para efectos de proteger la salud, para efectos de evitar la propagación de la pandemia. Pero a día de hoy, y bueno, incluso antes de la pandemia, también el teletrabajo era facultativo. Es decir, que no estoy obligado, yo empleador, a darle teletrabajo a mi trabajador. Y yo trabajador tampoco estoy obligado a ejercer teletrabajo desde mi casa si yo realmente no quiero, porque podría ser de que el trabajador se sienta más cómodo trabajando desde la oficina. Ahora bien, continuamos con las condiciones generales del teletrabajo. ¿Cuáles son las condiciones? Básicamente son las mismas de un trabajo ordinario. Esta modalidad no viene a modificar precisamente las condiciones generales, sino más bien viene a establecer la forma en que se va a desempeñar. Pero ¿cuáles son las condiciones? Abordémoslas. Que hay un contrato laboral, que se ha establecido dónde va a realizar el trabajo. Importante incorporar una cláusula de teletrabajo para que se vea que hay una facultad del trabajador de ejercer teletrabajo bajo ciertas condiciones. También el salario debe ser respetando al salario mínimo, no puede ser menor. La jornada se tiene que respetar de 8 horas diarias, 48 horas a la semana, un descanso semanal remunerado, acumulación de vacaciones y 13º mes. Y si el contrato es por tiempo indeterminado, también la acumulación de indemnización por antigüedad y la inscripción en el régimen obligatorio del INSS. Ahora bien, importante mencionarle que en el contexto actual en Nicaragua todavía no es aceptable para el Ministerio del Trabajo la firma electrónica. Se tiene que hacer una firma manuscrita para firma de contrato de trabajo. No obstante, si bien es cierto, el Ministerio del Trabajo no lo está admitiendo como tal, sí se podría interpretar en sede jurisdiccional de que una firma electrónica puede ser aceptada a efecto de que siempre beneficia al trabajador. Continuamos. En seguridad social. En seguridad social, básicamente se mantienen las mismas circunstancias, con la diferencia de que el INSS a día de hoy no está reconociendo como tal los accidentes de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si un trabajador tiene un teletrabajador, perdón, tiene un accidente, ya sea en el trayecto hacia la oficina, en el trayecto hacia la oficina, a la oficina de un cliente, perdón, o incluso dentro de su casa, ese accidente de trabajo se lo atienden porque pues el Seguro Social siempre va a atender, pero no va a ser una empresa médica provisional correspondiente al, a las enfermedades comunes. Ni va a ser, perdón, a las enfermedades de trabajo, sino que en las enfermedades comunes. Esto tiene una consecuencia directa, porque si no es reconocido como accidente de trabajo, entonces el teletrabajador no va a tener acceso a las pensiones que podrían incurrirse incluso. Una pensión por incapacidad permanente, una pensión por incapacidad temporal, parcial o incluso la muerte. Entonces hay consecuencias directas para esto. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Que se mantengan en constante contacto con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para ver de qué manera se puede encontrar un módulo aceptable para que el teletrabajador sea beneficiado en el caso de accidentes de trabajo. Continuamos
con las obligaciones de cada empleador. Básicamente, como hemos venido diciendo, son las mismas obligaciones, pero hacer hincapié principalmente en lo siguiente: el empleador debe brindar al teletrabajador las herramientas necesarias para que el trabajador pueda realizar el teletrabajo. ¿Cuáles son las herramientas necesarias? Indispensable, una laptop, una computadora de escritorio podría ser perfectamente. En algunos casos se puede interpretar como que se necesita una silla ergonómica. Se debe facilitar la conectividad, que eso es muy importante, porque el trabajador no está obligado a tener internet en su casa. Y si no lo tiene, entonces el empleador tiene que facilitarle el acceso a la conectividad a efectos de que pueda desempeñar su trabajo. Ahora, quiero hacer hincapié también en la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. Como mencionaba, la seguridad del trabajo tiene que ver con las sillas ergonómicas o incluso con una almohadilla para mouse, para efectos de evitar problemas en la columna vertebral, para efectos de evitar el síndrome de metacarpiano, que es algo que sucede bastante en trabajo de oficina y que de esa manera se puede apoyar al trabajador a efectos de que no esté muy expuesto a esto. También podría ser las pantallas especiales para las computadoras para que la vista no sea afectada. Cabe mencionar que los inspectores laborales en su diario vivir, si bien es cierto, no hay una normativa sobre teletrabajo, en su diario vivir, en su diario oficio, ellos pueden requerir al empleador que le identifique quiénes son las personas que están realizando teletrabajo y que ellos pueden inclusive inspeccionarlos en el sentido de que se están cumpliéndose con las reglas mínimas de trabajo, con que si el trabajador realmente tiene las herramientas, que si no se está haciendo esto en su contra, en el sentido que no se le está obligando, y que realmente es necesario realizar el teletrabajo. Es importante mantenerlo en cuenta. Si bien es cierto, no hay una normativa, nosotros sí tenemos conocimiento que en la actualidad el Ministerio del Trabajo se encuentra trabajando en una normativa para efectos de esto, aunque aún no ha sido publicada. Es bueno tenerlo en mente para estar pendientes de cuando suceda. Y concluyendo, en la siguiente filmina, puedo encontrar los beneficios que se otorgan a los trabajadores. Primero, derivados de la pandemia, es decir, durante la pandemia todo cambió. Se estaban dando beneficios en especie como canasta básica, equipos y suplementos de bioseguridad, entiéndase alcohol, entiéndase mascarilla, reembolso de medicinas y consultas médicas, pólizas de seguro, ayudas de funeral, viáticos de alimentación, permiso con goce de salario y fondos de ahorro y pensiones. Posterior a la pandemia, que son, digamos, 2021, 2022, que es cuando ya la situación, digamos, que se ha venido un poco estabilizando, hemos encontrado casos en donde se da también beneficios consistentes en compra y reembolso de equipos tecnológicos, en el sentido de que si el trabajador está en su casa y no tiene acceso a una impresora, por dar un ejemplo bastante claro, entonces podría comprar esa impresora porque es para uso de la empresa y la empresa después se la puede reembolsar. Evidentemente la impresora pasa a ser propiedad de la empresa, no pasa a ser propiedad del trabajador, pero siempre y cuando las cosas se mantengan claras, se mantenga justificada, entonces el trabajador perfectamente puede hacerlo. Beneficios que hemos encontrado: reembolso por gastos de internet, telefonía y luz eléctrica. Como les decía, los gastos de internet, si el trabajador no tiene internet al momento de iniciar su teletrabajo, el empleador perfectamente y debería asumir el costo del internet, porque evidentemente ese es un costo que el trabajador no tenía en cuenta. El acceso a suscripciones, plataformas o aplicaciones tecnológicas, tales como una licencia de Microsoft Office, reembolso por gastos varios, derivados de visitas, atenciones a clientes, combustible y prestación de vehículos. Y ahora sí, temas a considerar. Ok. Sí, para los empleadores, el teletrabajo ha significado algo súper positivo en el sentido de que se viene a reducir costos de alquiler, reducir costos de energía eléctrica, costos de incluso de agua potable. Eso inevitablemente conlleva a que haya mayor productividad. El trabajador se siente en su casa, tal vez está más cómodo, puede desarrollarse, puede cumplir con sus metas personales y profesionales, y la empresa se ve beneficiada individualmente y colectivamente. Hay mayores ingresos para la empresa, el negocio crece. Para los trabajadores que hay, bueno,
se mejora la calidad de vida derivada del ahorro de tiempo en desplazamiento, es decir, que ya no va a estar gastando todos los días ni sometiéndose al estrés de tener que gastar en traslados, de moverse desde su casa hasta el centro de trabajo. Muchas veces las casas están muy largos del centro de trabajo, a veces ni siquiera están en la misma ciudad. Y entonces eso es beneficioso para el trabajador, el estrés que les mencionaba, eso también evidentemente la salud mental es importantísima y ya vamos a eso. El trabajador también se ve mejor en la conciliación de su vida personal porque tiene a su familia a la par, ya sea esposa, hijos, mamá, papá, todo sería beneficioso. Se ahorra en el tiempo ejecutado, del trabajo ejecutado, en el sentido de que el trabajador, si mantiene una comunicación bastante directa y en la política de teletrabajo y en el acuerdo que tiene que tener con el empleador está establecido, hay una forma de modular los horarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador, un ejemplo, puede ser que durante la mañana no le funciona porque tiene otras obligaciones, no le funciona responder correos, no le funciona preparar informes, un ejemplo, evidentemente. Entonces podría conversar con su empleador, en este caso el jefe directo, y establecer un horario especial, siempre cumpliendo las 8 horas, pero podría ser que empiece un poco más tarde su jornada diaria, podría ser que incluso empiece muy temprano y la termine antes, de manera de que el trabajador se vea a gusto con el tiempo que está invirtiendo tanto en su casa como en el trabajo, pero eso sí, siempre con la vigilancia y la potestad del empleador de vigilar y darle seguimiento al cumplimiento particular de cada trabajador. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Importante mencionarlo porque no todo es color de rosa. Aparecen nuevos riesgos del trabajo, nuevas enfermedades, como les mencionaba, el síndrome metacarpiano, podría ser incluso el sedentarismo, puede ser que eso ayude también a perjudicar, aunque suene pleonástico, a perjudicar la salud del trabajador, dificultad, digamos, en el abuso de los límites de la jornada. Por ahí Laura mencionaba lo que es el derecho a la desconexión digital, que básicamente, a pesar de que no está regulado, es algo que está ampliamente conocido a nivel internacional. ¿Cuál es el derecho? Es un derecho humano prácticamente que el trabajador tiene que cumplir con su jornada y después de la jornada no necesariamente tiene que estar obligado a estar atendiendo circunstancias extraordinarias, reportes o correos o estar atendiendo en horas totalmente no laborables. Hay que tener cuidado también porque si bien es cierto, el trabajador no está obligado, pero el empleador sí le puede dar seguimiento en el sentido de que si el trabajador no culminó un trabajo que debía haber terminado durante las 8 horas, ya sea por razones personales o sea porque realmente no lo hizo, porque podría ser. Entonces el empleador sí puede darle seguimiento a eso. También obviamente entra en juego el tema de la hora extra, porque la hora extra sí tienen que reconocerse con los límites que establece la ley, pero en sí el que hay que tener cuidado con eso. Quiero darles un dato muy importante que me pareció súper curioso. A nivel mundial no hay hay registros, mejor dicho, de que se ha reducido los casos de acoso sexual dentro del centro de trabajo, pero se han aumentado significativamente a nivel mundial los casos de acoso laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el trabajador se ve expuesto a que su empleador, por medio de su jefe directo, de una u otra forma se sienta hostigado en el desempeño de sus funciones y el estrés sube tan alto que llega a padecer del síndrome que se conoce como burnout. ¿Qué quiere decir esto también? El burnout es cuando un trabajador básicamente se encuentra tan topado de estrés que incluso su personalidad llega a cambiar y muestra desinterés en el trabajo o incluso hasta podría renunciar al trabajo y dejarlo tal como está, porque su salud mental se ve afectada. Y para finalizar, ¿cuáles recomendaciones desde el punto de vista jurídico en Nicaragua podemos dar? Bueno, como había mencionado al inicio, se debe regular el trabajo dentro del reglamento interno. La ventaja de estar dentro del reglamento interno es que el Ministerio del Trabajo te lo tiene que autorizar. Si te lo autoriza, significa que ya evaluó las condiciones de teletrabajo que se están estableciendo para cada empresa.
y eso es beneficioso a efectos de que no va a haber ningún tipo de discusión posterior. También se puede hacer en una política escrita, que evidentemente tiene que ser dada a conocer a cada uno de los trabajadores, pero la desventaja de la política escrita es que no tiene el filtro previo del Ministerio del Trabajo, es decir, puede ser debatible si realmente se están cumpliendo los mínimos que establece la legislación laboral para todas las relaciones de trabajo. La segunda recomendación es realizar contratos individuales de trabajo con las cláusulas de teletrabajo. Establecer dentro del contrato para las nuevas relaciones laborales, establecer dentro del contrato las cláusulas de teletrabajo es fundamental, porque si se deja claro de que el trabajador que se está recién contratando es susceptible de realizar teletrabajo. Ojo, que siempre hacer énfasis en que el teletrabajo es facultativo, es decir, no es obligatorio, totalmente voluntario para el trabajador si quiere hacerlo, no se le puede obligar y siempre con los acuerdos que tienen que mediar con el empleador, con su jefe inmediato. Asimismo, con los adendas de contrato de trabajo en el caso de los trabajadores ya activos, para efectos de que todo quede por escrito, cuáles son las condiciones nuevas, cuáles son las condiciones para que pueda acceder a teletrabajo y las justificaciones correspondientes. Personalmente quisiera recomendar que se debe evitar lenguaje y circunstancias que puedan implicar discriminación. Como les mencionaba, en el caso de dos trabajadores que se encuentran en el mismo puesto, habría que valorar si realmente hay una justificación de por qué uno puede tener teletrabajo y otro no. Lo ideal es que todos tengan teletrabajo o no todos tengan teletrabajo, en el caso que aplique. También se debe suministrar a los trabajadores herramientas y condiciones necesarias, lo había mencionado, las herramientas, entiéndase computadora, entiéndase si ergonómica en algunos casos incluso, la conectividad, todo eso para que el trabajador pueda desempeñarse y pueda cumplir con sus metas particulares. Las licencias de software para efectos de que el trabajador se pueda desempeñar y también para dar el control virtual. Pueden ser una plataforma de seguimiento donde estén cargando horas, puede ser una plataforma donde se suban informes respectivos, donde se dé el seguimiento de cada cosa que está haciendo el trabajador en cada momento para efectos de que se vean los resultados. Ojo, el control virtual, como lo mencionaba, no es lo mismo que el control físico. El control físico era directo y era más fácil de estar estableciendo una vigilancia perpetua. El control virtual no lo es así. El control virtual se debe sentir de manera que el trabajador se sienta libre. Se sienta libre en el sentido de que, ok, tengo mi computadora, tengo mis funciones por hacer, las voy a cumplir, pero en teoría mi jefe no debería estarme recomendando o siguiendo en cada momento por lo que tengo que estar haciendo, a menos que sea muy necesario, evidentemente. Y eso es lo que juega en riesgo la empresa, pero que es beneficioso para el trabajador, como mencioné al inicio de la exposición. Lo otro es también mantener comunicación continua con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para efectos de regular las situaciones de los accidentes de trabajo, porque a día de hoy definitivamente no hay una manera de establecerlo con claridad y pues la recomendación es que las empresas definitivamente tengan esa comunicación estrecha. Ahora bien, yo quisiera, antes de terminar mi intervención, hablar de algunos beneficios que pues particularmente EY nos da a los trabajadores, que son importantes por el tema de la salud mental. En EY tenemos talleres de salud mental, tenemos incluso clases de yoga, hay atención psicológica y actividades de esparcimiento. ¿Esto en qué beneficia al trabajador? Evidentemente, porque no se va a sentir sobrecargado con que tenés la invasión de tu trabajo en tu casa. No se va a sentir sobrecargado, no va a sentirse hastiado, creo que es la palabra, para no caer en el síndrome del burnout. Y el síndrome del burnout es algo bastante común que ha sucedido durante los últimos 2 años, sobre todo. Hemos visto casos, incluso particularmente, donde los trabajadores psicológicamente se ven afectados y de una u otra manera su personalidad y su desempeño se ve afectado en detrimento de la empresa, evidentemente. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu intervención muy valiosa desde el punto de vista práctico, legal y también por la teoría. Nada más quería hacerte una consulta breve. Mencionaste primero que queda claro la necesidad, ¿verdad?, imperiosa de estructurar legalmente bien esta modalidad
ya sea preferentemente mediante un reglamento interno de trabajo en las empresas, o al menos en el contrato individual o personal de trabajo de los trabajadores. Eso por un lado. Y lo otro también, que es muy interesante, lo que mencionaste, que la jurisprudencia en Nicaragua ya se ha expresado sobre esta modalidad, incluso desde antes del año 2020. Entonces, ¿cómo ves eso, eso de la incorporación, digamos, de pinceladas jurisprudenciales? Sí, bueno, gracias, don Carlos. La verdad que sí son pinceladas, en realidad son referencias. El teletrabajo solo ha sido definido, digamos, en algunos espacios de la sentencia, pero no han establecido los mecanismos y la forma de operar. Es un primer paso, también es un primer paso que el tribunal, a través de su presidente, se ha expresado, pero realmente siento que a pesar de que vamos en buen camino, todavía nos hace falta mucho para que la legislación adopte todas las circunstancias que en la vida diaria y práctica se están realizando. Así es, así es. Muy bien, Víctor, muchas gracias por tu intervención. Gracias. Ahora vamos a pasar a la intervención de María Félix Estrada, quien es abogada fiscalista de EY Law en Nicaragua, y nos va a conversar de los aspectos tributarios esenciales que se deben considerar en esta práctica. Entonces, adelante, María Félix. Muchas gracias, don Carlos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. A continuación vamos a ver cuáles son las implicancias fiscales que tendrían los empleadores en materia de teletrabajo. Ya mis colegas han mencionado la serie de beneficios y también prestaciones que podrían derivar de este tipo de modalidad laboral que actualmente se ha constituido como el nuevo quehacer, ¿verdad?, en el ejercicio del trabajo. Entonces, voy a enfocarme rápidamente en quizás la duda acá de muchos de sus empresas puede ser, bueno, ¿cómo ahora hago para garantizar que toda esta inversión, todos estos gastos que estoy teniendo en los reembolsos a mis trabajadores o en la adquisición de esas premisas para garantizar su seguridad ocupacional o también el acondicionamiento de sus áreas de trabajo en sus hogares, ¿cómo hago para deducírmelo, verdad?, del impuesto sobre la renta? Entonces, en pantalla ustedes están viendo los requisitos básicos que se deben de mantener para lograr este objetivo. Vale la pena destacar de que nuestra ley de concertación tributaria no tiene un apartado específico de regulación de gastos derivados de teletrabajo. Entonces, por eso nos tenemos que abocar a las reglas generales, caso, por ejemplo, de que las facturas sean del periodo fiscal correspondiente al que se va a declarar, haber aplicado una retención en caso que corresponda, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaba Víctor, se hizo una compra de una silla ergonómica. Bueno, verifiquemos que por la compra de esa silla hubo también una retención. Excepto en Nicaragua, ya sabemos, ¿verdad?, que podríamos omitir esta retención si el proveedor es gran contribuyente, por ejemplo, y tiene su constancia vigente para que no se aplique esta retención. Bueno, está estrechamente vinculado a la generación de renta gravable. Esto es muy importante en el tema de teletrabajo, sobre todo porque pueden verse una serie de reembolsos, inclusive de servicios básicos como energía eléctrica, internet, telefonía, y de repente un auditor pueda preguntarse, bueno, ¿por qué esta empresa que se dedica quizás a manufactura hoy en día tiene elevadísimos los costos en facturación de telefonía o de internet? Entonces ahí habría que justificar de que esto en realidad está siendo utilizado por los trabajadores desde sus hogares y estrecharlo con las funciones que ejercen estos trabajadores para vincularlo a la generación de la renta gravable del empleador. Y lo otro más importante todavía es soportar adecuadamente con los documentos que correspondan. Entiéndase, ¿verdad?, que principalmente debería de haber una factura, pero también puede ser que hayan contratos, recibos,
por ejemplo, si tenemos algunos reembolsos que quizás no necesariamente tengan una factura, ¿cómo podrían estos también soportarse para que no me deduzcan, o mejor dicho, para que no me lo tiren a gastos no deducibles? Ahora, aquí una recomendación muy importante, sobre todo con el tema de los reembolsos que hacemos a los trabajadores en sus servicios básicos, porque recuerden que este tipo de facturas no necesariamente van a estar a nombre del trabajador mismo. Entonces, en esos casos, un auditor podría decir, bueno, la ley nos dice expresamente que las facturas deben de estar a nombre de la empresa y con su número RUC, y quizás ahí puedan intentar quitarnos ese gasto como deducible y pasarlo a no deducible. Unas recomendaciones fundamentales es, tengamos por ello, y hago mayor énfasis sobre todo, además del que ya han hecho mis colegas, en la reglamentación institucional del teletrabajo. Todo debe de estar definido, ya sea que tengamos la aprobación del MITRAB o que sea una reglamentación interna empresarial, pero todos esos beneficios o todas esas prestaciones que los trabajadores van a recibir deben de estar claramente en esa reglamentación, y además los mecanismos en donde se diga, bueno, se va a reconocer facturas de sus hogares o del lugar en donde ellos habiten, etcétera. Lo otro también es esta regulación escrita no necesariamente amerita ser por convenio colectivo. Muchas de las empresas quizás no reúnen los requisitos básicos para establecer este tipo de instrumentos jurídicos. Entonces puede ser también mediante la aplicación de una política general a los trabajadores. Obviamente que en igualdad de condiciones, ¿verdad? Esto es muy importante porque quizás una persona que se dedica a limpieza o a vigilancia no va a necesitar quizás una computadora a como si lo podría utilizar un ejecutivo de la compañía. También es recomendable revisar los contratos. Si ustedes no tienen a este momento, por ejemplo, esa política general, o podría ser un proceso mucho más complicado a la hora de aprobarse, entonces podría ser válido también hacer una adenda contractual en donde se establezcan ciertos beneficios derivados del teletrabajo, y esto va a constituir un soporte igualmente válido. Esto, ¿verdad? No es que sea único y exclusivo. Recordemos que son soportes adicionales a los comprobantes de facturas o recibos que ya nuestro trabajador nos vaya entregando. Y por último, pero no menos importante, el tema de la aprobación societaria o administrativa. Todas estas reglamentaciones o también regulaciones del teletrabajo, recordemos que deben ser aprobadas por el órgano societario que corresponda según las funciones de cada una de las empresas. Llámese junta directiva, llámese asamblea general, o podría ser también una gerencia si tiene las facultades para ello. Aquí también, haciendo hincapié en la deducibilidad de los gastos, quiero recordarles también que existe una contrapartida, y es el caso de estos ingresos estarían grabados o no para los trabajadores, ¿verdad? También esa podría ser otra de las inquietudes que muchos de ustedes tengan el día de hoy. Aquí yo les recomendaría leer también el artículo 19 de la Ley de Concertación Tributaria. No vamos a encontrar nuevamente un apartado específico para los ingresos o prestaciones o también productos en especie que perciban los trabajadores derivados del teletrabajo. Sin embargo, por ejemplo, en el numeral 8 de este artículo encontramos una serie de hipótesis que nos dicen de que ciertos ingresos no están afectos al impuesto sobre la renta derivados de la relación laboral. Entonces, acá podría ser los reembolsos por inclusive por combustible, también los reembolsos por internet, por energía eléctrica, etcétera. Ahora, ¿por qué se considera que este es un ingreso exento para el trabajador y no forma parte de su salario como tal? Bueno, porque justamente estamos hablando, no es una contraprestación que el empleador le está haciendo al trabajador por los servicios que está prestando, sino que es un reembolso debido a una directriz que recibió de su empleador para ejercer una cierta función y llevar a cabo ciertas tareas específicas en nombre de la empresa. Inclusive quien se va a
a acreditar y a registrar todos esos gastos es el empleador mismo. Entonces aquí vemos claramente las diferencias y por las cuales estos ingresos estarían exentos del impuesto sobre la renta para el trabajador. Ahora, recuerden esto, que la denominación es muy importante, por eso estamos hablando aquí de reembolsos al trabajador. Y justificarlo en la medida que se pueda con todos los soportes de ley. La factura más todos estos comprobantes adicionales que hemos mencionado para garantizarle al empleador que pueda deducirse todas estas prestaciones que ha llevado a cabo en su declaración anual del IR. Bueno, por razones de tiempo también quisiera recomendarles la lectura de los fundamentos legales que tenemos acá para ampliar un poco más sobre el tema y quedamos atentos también a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Félix. Había unas preguntas y quería de una vez adelantarme, María Félix. En el caso de los reembolsos, de los gastos, por ejemplo, de aquellos trabajadores que los servicios públicos del lugar donde ejercen de sus casas, ¿verdad? Están a nombre de terceros, familiares o muchas veces, ¿verdad? Por contratos de arrendamientos a nombre de los propietarios. ¿Cómo se da eso en la práctica? ¿Cómo se podrían deducir esos gastos? Sí, gracias, don Carlos, y también a la persona que hizo la pregunta. En este caso, es importante que además de la factura, tengamos los soportes adicionales que hemos mencionado, ¿verdad? Y en el reglamento mismo se reconozca de que se podrán reembolsar gastos que estén a nombre de un familiar o de un arrendador en caso que el trabajador esté habitando en un lugar arrendado, ¿verdad? Y también deberíamos de tener un documento que haga la conexión entre el propietario del inmueble y el trabajador mismo, ¿verdad? Podría ser una carta o una declaración en donde el propietario del inmueble, ya sea familiar o no del trabajador, declare de que esta persona realmente habita en este inmueble y lo utiliza como casa de habitación, ¿verdad? Para poder hacer la vinculación entre la factura que le ha llegado y que en realidad pertenece al trabajador. Perfecto, muchas gracias, María Félix. Bueno, ya estamos contra el tiempo. Todas las preguntas van a ser debidamente contestadas por nuestros expertos por correo electrónico. Sin embargo, nada más voy a formular una que me parece que abarca bastantes aspectos esenciales, y quería ver si tal vez Laura o Víctor nos pueden ayudar a contestar, que es el caso de cuál es la experiencia, ¿verdad? que tenemos de las actividades o trabajos que ejercen más la modalidad de teletrabajo. Obviamente porque hay ciertos tipos de funciones que no son compatibles con esta modalidad. Quería ver ahí si nos podrían ampliar un poco ahí, Laura o Víctor. Gracias, don Carlos, y gracias a la persona también que realizó la pregunta. En nuestra experiencia, el trabajo es eminentemente de oficina. Evidentemente, cuando hay una empresa de construcción, pues no tiene sentido que tenga facultativo para hacer teletrabajo. Ahora bien, si no tiene condiciones en la casa, en el sentido de que tal vez hay mucho ruido, en el sentido de que tal vez tiene muchas distracciones, es inevitable que el empleador entienda las condiciones de su trabajador, que esas condiciones son reales y tienen que aceptarse tal cual como están. Porque el trabajador, en primer lugar, como decía en la exposición, no tendría que estar obligado a hacer teletrabajo, pero si quiere hacer teletrabajo, tiene que manifestar esas condiciones, el empleador debería aceptarlas siempre y cuando el trabajador se pueda desempeñar y no hay ningún problema. Realmente es importante que el trabajador se sienta en potestad de decir, esta es mi casa, esta es mi situación, voy a trabajar, voy a entregar los resultados
en la medida en que fueran necesitados y posibles, empleador, pues, tienes que entenderme de que esta es mi circunstancia, y el empleador no está obligado, pero debería aceptarlo. Caso contrario, entonces pues tendría que volver a un régimen normal de trabajar desde oficina. Recordemos, nada más para finalizar, recordemos que el teletrabajo, como está en Nicaragua ahorita, es un acuerdo bipartito. Empleador y trabajador se ponen de acuerdo para ver si hay teletrabajo. Si hay condiciones para hacerlo, lo hacen. Si las condiciones no son tan positivas, pero son aceptadas por ambas partes, entonces se lleva a cabo. Esa es la experiencia que hemos tenido. Excelente, muchísimas gracias. Ah, perdón, iba a agregar algo, don Carlos. Muchísimas gracias, nada más a Víctor. Me ha quedado muy claro. Así que adelante, Carolina. Muchísimas gracias a todos los expositores que nos trajeron este tema tan interesante el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Las dudas, como lo comentó don Carlos, van a ser respondidas vía correo electrónico por falta de tiempito. Y bueno, de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.